Se define como ciudad-estado a aquella que posee una ciudad y un pequeño territorio a su alrededor. Tienen diferentes orígenes. La comercial es una de las razones más importantes. Son políticamente independientes y en la actualidad 3 de las más importantes ciudades-estado del mundo son el Vaticano, Mónaco y Singapur. Hoy TV Agro visita Singapur, la ciudad-estado más próspera de Asia y del mundo, conformada por 63 islas y con una población cercana a los 6 millones de habitantes. Se caracteriza por ser una mezcla de capitalismo privado e intervencionismo estatal. Es líder en competitividad económica, educación y sanidad. También es reconocida a nivel mundial por su modernidad y eficiencia energética. Singapur está ganando cada vez más reconocimiento por sus programas ambientales. Es considerado uno de los lugares más emblemáticos que intenta implementar iniciativas ecológicas. Aunque es una de las regiones más densamente pobladas del mundo, con casi 6 millones de personas viviendo en poco más de 700 kilómetros cuadrados, la ciudad-estado se ha ganado el apodo de «ciudad en un jardín», gracias a sus considerables áreas de espacios verdes. Los desafíos para las ciudades en el futuro son los mismos que ahora. Se habla de un desarrollo sostenible en temas como el medio ambiente, la tecnología y la lucha contra la desigualdad. Singapur ha plantado 2 millones de árboles en los últimos 45 años y ha limpiado sus vías fluviales. Esto ha permitido que se vuelva más rica en especies que cualquier otra ciudad del mundo. Gardens by the Bay es parte de la estrategia del gobierno para transformar a Singapur en una ciudad en un jardín, todo con miras a elevar la calidad de vida mediante la mejora de la vegetación y la flora. La eficiencia energética ha sido uno de los aspectos claves para el desarrollo de Singapur y los jardines de la bahía, Gardens by the Bay, son una clara muestra de ello. Allí se mezclan tecnología, arquitectura y sostenibilidad para mostrar al mundo este ambicioso proyecto que se inauguró en junio de 2012. Gardens by the Bay, equilibrio entre la naturaleza y la tecnología. Gardens by the Bay o Jardines en la Bahía fueron inaugurados hace 7 años y son una de las más grandes atracciones turísticas de Singapur, sobre todo para aquellas personas amantes de la naturaleza, los jardines, las plantas y las flores. Están localizados en una gran extensión de terreno entre el mar y la parte trasera del Marina Bay Sands. Cuenta con un equipo interno de expertos paisajistas e ingenieros, así como profesionales de investigación de plantas y cultivos de orquídeas, que tienen como misión desarrollar y administrar uno de los principales destinos de jardinería en todo Asia y en el mundo. Es considerado como uno de los jardines botánicos más grandes del mundo y en el cual se albergan más de 160.000 plantas de 200 especies distintas, originarias de los 5 continentes. Una obra maestra de la jardinería que presenta el reino de las plantas de una manera completamente nueva, entretenida y educando a los visitantes con plantas que rara vez se ven en esta parte del mundo. Bay South es el más grande de los 3 jardines. Abrió sus puertas en 2012. Con sus galardonados invernaderos refrigerados y sus icónicos super trees, ha colocado a Singapur en el mapa internacional y es una fuente de orgullo nacional. Dentro de Flower Dome, las exhibiciones florales en constante cambio que incluyen una gran variedad dan vida, belleza y diversidad a este espacio para el disfrute de todos. Las exhibiciones de plantas, los recorridos y el excelente servicio forman los pilares fundamentales que han sido claves para mejorar la experiencia general de los visitantes, que hasta la fecha se calculan en más de 50 millones de personas aproximadamente. Jardines de la Bahía se vive renovando constantemente para hacer de este un lugar que todos puedan disfrutar, una joya verde donde florece la vida. Cloud Forest. Al entrar en este bosque nuboso, lo primero que se puede observar es una enorme montaña de 35 metros de altura rodeada de la más diversa vegetación y flora. Desde su cima,
cae la que también es considerada como la cascada interior más alta del mundo, con una altura de 30 metros aproximadamente. La temperatura dentro de la cúpula del bosque nuboso es de 23 a 25 grados centígrados y la humedad es de 80 a 90%, la misma que la del clima tropical de montañas que se encuentran entre 1.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta superficie recrea con sus 0.8 hectáreas una selva húmeda propia de regiones tropicales montañosas situada por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y que pueden encontrarse en el sudeste asiático, en América Central y en nuestra América del Sur. El bosque nuboso en Gardens by the Bay puede considerarse como un enorme invernadero con vegetación tropical en donde las flores y la vegetación cambian a medida que se desciende, imitando aquellas especies que se encuentran en una verdadera montaña tropical. En este lugar podemos observar y aprender sobre las plantas epífitas, helechos, gran variedad de orquídeas y plantas carnívoras en un entorno que quizás pueda desaparecer dentro de algunos años para muchos de nosotros. Algo muy importante para destacar de este lugar es que se aprende del papel crucial que desempeñan las nubes en el mantenimiento de la flora única de la selva tropical. Esta maravillosa experiencia visual va de la mano con los aprendizajes. Con el calentamiento global, el mar aumenta su temperatura y las nubes se formarán a mayores altitudes que en la actualidad. Las únicas plantas del bosque nublado se secarán y se extinguirán. Se estima que cada año el 1.1% de este tipo de bosques y montañas tropicales, comparado con los de otro tipo, desaparecerá. Estos ecosistemas cada día se ven más amenazados debido al impacto del calentamiento global. Singapur hace un gran esfuerzo en la concientización de esta problemática, valora la educación, ejemplifica la planificación a largo plazo y se preocupa por su gente. Bien podríamos aprender mucho de esta ciudad y copiar estos modelos de aprendizaje aprovechando nuestros recursos naturales. Desde la cima de la montaña de este bosque nuboso se obtiene una magnífica vista del resto de los jardines de la bahía, los Super Trees y los alrededores de Marina Bay. Tuvimos la oportunidad de observar cómo un grupo de empleados, utilizando el equipo técnico requerido, le hacían mantenimiento al domo y se desplazaban por él mientras lo limpiaban. La temperatura exterior a esa hora del día podía superar fácilmente los 30 o 32 grados centígrados. Los bosques de todo el mundo albergan una gran biodiversidad. En estos se pueden encontrar numerosas plantas epífitas. En el Cloud Forest, estas se encargan de retener el agua para las plantas que se encuentran en los niveles inferiores de esta montaña artificial. El diseño de estos invernaderos está formado por vidrios que se asientan sobre unas rejillas de acero y que actúan como una cáscara de huevo. Estos son los invernaderos sin columnas más grandes del mundo que el canal TV Agro ha tenido la oportunidad de conocer. Flower Dome, cúpula de flores. El Flower Dome es el invernadero de vidrio más grande del mundo. Récord Guinness en el 2015 está conformado por 3.332 paneles de vidrio, elaborados en 42 formas distintas que cubren un área de 1.28 hectáreas, y el cual recibe miles de visitantes al día. Allí se puede encontrar una gran exhibición de flores y plantas exóticas de todo el mundo, desde climas áridos hasta mediterráneos distribuidos en 9 jardines diferentes de 5 continentes: Cuenca Mediterránea, sudoeste de Australia, Sudáfrica, Chile Central y California. Senrinsanki es el nombre japonés utilizado para nombrar estos arreglos florales conformados por cerca de 2.000 flores de crisantemos. Estas son producidas en la ciudad de Nihonmatsu, en Fukushima, y están programadas para exhibirse dentro del Flower Dome, dando a conocer los crisantemos de Nihonmatsu, y promocionar estos arreglos florales que son como una marca local para los turistas que visitan Singapur de todo el mundo.
Para la elaboración de los senrin-saki, se cuentan con hasta 2.000 flores de crisantemo en forma de cúpula y que son cultivadas por 1 año o más. La planta tarda este tiempo en crecer y desarrollar un sistema de raíces fuertes. La punta de los tallos se arrancan repetidamente para aumentar el número de ramas. Como los crisantemos generalmente florecen en otoño, cuando la luz del día es más corta, exponen la planta por primera vez a la iluminación, para que ésta crezca sin florecer 2 meses antes. Con esto estimulan la floración de la planta. Cada brote se une con cuidado a una rueda o soporte y las ramas se enroscan para irlas ajustando al marco en forma de cúpula. De esta forma, al florecer, lo hacen todas por igual. Recorrer este lugar resulta una experiencia maravillosa, ya que se pueden ver multiplicidad de colores y formas en las exhibiciones que observas mientras caminas. Es un espectáculo visual lleno de colores y formas que permiten reflexionar sobre la importancia de cuidar el planeta y la conservación de las especies florales que conforman el patrimonio natural del mundo. Si algún día tienen la posibilidad de visitar este lugar, deben de tener en cuenta las siguientes recomendaciones que serán de gran ayuda para el recorrido. Lo primero que debes hacer es evitar tocar las plantas, pisarlas o extraer alguna, ya que el objetivo de este lugar es precisamente el de demostrar la importancia de su conservación en los ecosistemas. Debido a que el Flower Dome es un lugar donde el clima es controlado de manera especial para la conservación de las especies, puede resultar un poco frío para algunos, así que es recomendable llevar un saco o chaqueta ligera. Debes comprar las entradas para ambos domos, y si lo puedes hacer con anticipación, mucho mejor, y ten en cuenta los horarios de ingreso. Y si eres amante de la fotografía y llevas cámara profesional, es recomendable que lleves un paño para limpiar los lentes, ya que estos en determinado momento se te pueden empañar. Esfuerzos de sostenibilidad, una creación de sostenibilidad entre lo social, lo económico y lo ambiental. Los principios de la sostenibilidad ambiental en los que se basan los jardines de la bahía requieren de un gran esfuerzo en la planificación y diseño de los ciclos sostenibles de la energía y del agua. Estos domos son la prueba de lo que es la ingeniería sostenible y en donde se aplican un conjunto de tecnologías de vanguardia para soluciones de eficiencia energética en refrigeración. Un conjunto de tecnologías que pueden ayudar a lograr al menos un 30% de ahorro en el consumo de energía, en comparación con las tecnologías de refrigeración convencionales. Algunas ventajas. Se minimiza la ganancia del calor por los rayos del sol. Los 2 invernaderos están equipados con vidrio especialmente seleccionado que permite una iluminación óptima para las plantas, pero reduce una cantidad sustancial de calor. El techo está equipado con cortinas retráctiles operadas por sensores que se abren automáticamente para dar sombra a las plantas cuando hace demasiado calor. Se enfrían solo las zonas ocupadas. En los domos se aplica la estrategia de enfriar solo los niveles inferiores, reduciendo así el volumen de aire a enfriar. Esto se logra a través de la estratificación térmica. El enfriamiento del suelo por medio de tuberías de agua refrigerada dentro de las losas del piso permite que el aire frío se asiente en la zona ocupada más baja, mientras el aire caliente sube y se ventila a niveles altos. Para reducir la cantidad de energía requerida en el proceso de enfriamiento, el aire en Flower Dome se deshumidifica con un secante líquido, agente de secado, antes de que se enfríe. Este desecante se recicla utilizando el calor residual de la quema de la biomasa. La deshumidificación es reducción de la humedad relativa del ambiente de un espacio cerrado. Los supertrees, funciones ambientales sostenibles de los supertrees. En el parque hay 18 superárboles. Estas estructuras fueron construidas en concreto y varillas de metal con marcos de acero que miden entre 25 y 50 metros de altura, el equivalente a 16 pisos. Estos superárboles hechos por el hombre pretenden ser en sí mismos jardines verticales que albergan gran variedad de plantas y de flores. Generan electricidad a partir de paneles fotovoltaicos. 11 de estos superárboles están equipados con estos sistemas, convirtiendo la luz en energía solar y proporcionando iluminación. Actúan como conductos de ventilación de aire para los auditorios cercanos y a través de sus canales recolectan el agua lluvia.
Hay una pasarela suspendida a 22 metros de altura y de 128 metros de longitud que conecta dos de los super trees llamada Skyway y que permite a los visitantes tomar fotografías y disfrutar de una impresionante vista aérea de los Gardens by the Bay y de toda la área urbana de la zona de Marina Bay. Desde este lugar también se puede observar el Singapore Flyer, la gran rueda de la fortuna de Singapur. Su diseño es realmente innovador y además cumplen una función más allá de lo puramente estético. Están interconectados como si tuviesen raíces con los invernaderos del parque, siendo parte de sus sistemas de refrigeración y de ventilación. Los supertrees albergan en su estructura metálica helechos, enredaderas, orquídeas únicas y exóticas y también una vasta colección de bromelias como la tilancia, entre otras plantas, y están equipados con tecnologías ambientales que imitan la función ecológica de los árboles. Las células fotovoltaicas que aprovechan la energía solar que se puede usar para algunas de las funciones de los supertrees, como la iluminación, imitan de cierta forma el proceso de la fotosíntesis. Con la recolección de agua lluvia para usar en el riego y en las exhibiciones de las fuentes, imitan cómo los árboles absorben el agua de la lluvia para su crecimiento. Los supertrees también tienen funciones de admisión y escape de aire como parte de los sistemas de enfriamiento de los invernaderos. Funcionan como reguladores de la temperatura, absorben y dispersan el calor, además de brindar refugio contra las altas temperaturas del clima de Singapur a los visitantes que caminan por debajo de ellos. Al caer la noche se puede observar un despliegue de iluminación de colores intensos y neón. Los miles de visitantes que se encuentran a esta hora en el parque se sientan en los alrededores de los superárboles para disfrutar de uno de los dos únicos shows que se ofrecen cada día y que tiene por nombre Garden Rhapsody, un espectáculo de luz y sonido que tiene como protagonistas principales a estos árboles y que vale la pena disfrutar. Singapur tiene la mayor huella de carbono por persona en el área de Asia-Pacífico y se espera que estos árboles sigan simbolizando la importancia de recrear el equilibrio natural de la naturaleza y aumenten la conciencia sobre el medio ambiente. Singapur pretende reducir sus emisiones de carbono en al menos un 10% para el año 2020. Se estima que el valor total de todo el proyecto ha costado más de $1.000 millones. Gardens by the Bay da vida a la visión de Singapur de la Junta de Parques Nacionales de crear una ciudad en un jardín, con un entorno perfecto para vivir y trabajar, convirtiéndola en una de las más importantes del siglo XXI.